de vida eterna. Esto es un extracto basado, ¿no es cierto?, en el libro El Camino a Cristo, que los invito a que puedan estudiarlo, puedan leerlo, ¿no es cierto?, dentro de sus estudios personales también. El capítulo 9 y 10, vamos a ver el día de hoy. Miren, hoy día voy a hacer un cambio en el orden de los números. Vamos a ver el capítulo 10 y después vamos a ver el capítulo 9. Después le voy a explicar por qué. Porque si nos analizamos va como un proceso, así, proceso 1 y después viene el proceso 2. En el capítulo 10 habla de los instrumentos de comunicación. Y en el capítulo 9 es el gozo de servir, o también, en tanto en las aplicaciones de escrito Elena G. de White, también se llama el gozo de la colaboración. Los instrumentos de la comunicación. Dentro de este capítulo nos habla, ¿cierto? Dice, Dios nos habla por medio de la naturaleza. Dice, son muchas las maneras en que Dios procura dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. La naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. El corazón que esté preparado quedará impresionado por el amor y la gloria de Dios, según las revela las obras de sus manos. El oído atento puede escuchar y entender las comunicaciones de Dios por las cosas de la naturaleza. Los verdes campos, los elevados árboles, los capullos, las flores, es decir, cada cosa, cada extracto de la naturaleza en el cual nosotros vemos, ¿no es cierto? Espera, voy a poner pantalla completa mejor. Está aquí. Entonces nos damos cuenta que cada cosa, cuando contemplamos la naturaleza, cuando ustedes ven, ¿no es cierto?, los árboles, ven los pájaros, ¿no es cierto?, los animales, las flores, los cultivos, cada cosa que ustedes ven, el Señor nos habla por medio de la naturaleza, nos habla que Él es un Dios creador, nos habla cuánto nos ama, porque también somos su creación. Entonces nos damos cuenta que el Señor una de las formas de comunicarnos o de que Dios nos comunique a nosotros, ¿cierto?, es por medio de la naturaleza. Nuestro Salvador entrelazó sus preciosas lecciones con las cosas de la naturaleza, los árboles, ¿no es cierto?, como le habíamos dicho anteriormente, y cada cosa, para que así sus lecciones fuesen traídas a menudo a la memoria, aún en medio de los cuidados de la vida, del trabajo del hombre. ¿Se imaginan a Adán y Eva, ¿no es cierto?, al principio, cuando vieron esa hermosa creación, todo el jardín, el Edén, cada cosa, las maravillas de la naturaleza, contemplarlo, ellos pasaban tiempo, ¿cierto?, contemplando cada cosa, y, ¿no es cierto?, al lado de Dios, y Dios nos habla por medio de la naturaleza, a pesar de los años, ¿no es cierto?, de los miles de años que han pasado, ¿no es cierto?, por causa del pecado, nos damos cuenta que el Señor aún así se manifiesta en cada cosa. También lo invito, ¿no es cierto?, a que puedan, ¿no es cierto?, ver, contemplar, bueno, cuando volvamos de manera presencial o podamos salir, ¿no es cierto?, ir, ¿no es cierto?, a un lugar apartado de lo que es la ciudad, los pueblos, ¿no es cierto?, y contemplar esta naturaleza. Nos damos cuenta que hay una conexión especial. Otra de los instrumentos que el Señor nos habla es, ¿no es cierto?, es el Espíritu Santo, providencias y escrituras. Dios nos habla también en su palabra. En ella tenemos en líneas más claras la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se nos presenta la historia de los patriarcas, profetas y otros hombres santos de la antigüedad. Cuando analizamos la historia de la Biblia, ¿no es cierto?, cómo los profetas muchas veces el Señor los llama para trabajar para su obra, ¿no es cierto?, de predicar el evangelio, predicar, ¿no es cierto?, al pueblo, los mensajes que él tenía. Cuántas veces vimos ciertos profetas que cayeron por causa del pecado, vemos las consecuencias, cómo el Señor también los vuelve a levantar, cómo hay profetas, ¿cierto?, que a pesar de la dificultad se mantuvieron firmes hasta el final. Cada cosa, todas esas cosas nos damos cuenta que nos dan un ejemplo. También nos habla el Señor por medio de esos ejemplos, nos habla cómo ¿no es cierto?, procede esto es lo que nosotros no vemos, esta batalla que es espiritual. Dice, llenad vuestro corazón con las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga vuestra sed. Son el pan vivo que descendió del cielo
Jesús declara: a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y al explicarse dice: las palabras que yo os he hablado, espíritu y vida son. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede en la espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. Cada vez que nosotros vamos a buscar la palabra de Dios, nos llenamos de ese pan vivo. No tenemos más hambre porque estamos buscando ese pan de vida, esa agua, ¿no es cierto?, que necesitamos beber y que no vamos a tener sed. Cada día cuando vamos a buscar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, nos llena de vitalidad. Y así también, ¿no es cierto?, como lo que comemos y lo que bebemos, ¿no es cierto?, se produce un efecto, también produce un efecto en nuestra vida. Y qué mejor, ¿no es cierto?, que este pan, esta agua del cielo que nos llena. Por lo tanto, el Señor nos habla por medio de su palabra, por medio completa la palabra, cada cosa Él nos habla. Además, ¿no es cierto?, uno de los temas también esencial que está hablando la palabra y que es esencial que como hijo de Dios, aún en los tiempos que estamos viviendo, comprendamos a cabalidad, es el tema de la redención. Dice, es un tema que los ángeles desean escudriñar. Será la ciencia y el canto de los redimidos durante las interminables edades de la eternidad. ¿No es un tema digno de atención y estudio ahora? La infinita misericordia y el amor de Jesús, el sacrificio hecho en nuestro favor, demanda de nosotros la más seria y solemne reflexión en la historia de la redención. Cómo, ¿cierto?, nuestro Salvador dio su vida por nosotros, cómo fue ese plan que se tuvo que realizar de antes incluso de la creación, cómo Él vino a la tierra, cómo se presentó, ¿no es cierto?, hizo su ministerio, cómo reflejó el carácter de Dios, cómo dio su vida, cómo estuvo en esos momentos, ¿no es cierto?, en el Getsemaní orando, pasando ese sudor, esa angustia, ¿no es cierto?, por causa de la opresión del pecado. Cada cosa, todo ese tema de la redención es fundamental para nosotros, hermanos, y debemos comprenderlo a cabalidad y llevarlo también a nuestro corazón, tenerlos presentes en cada una de las situaciones de nuestra vida. Mientras meditemos en la perfección del Salvador, desearemos ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza. ¿Queremos ser semejantes a Jesús? Busquemos, ¿no es cierto?, esa perfección, y esa perfección está por medio, ¿no es cierto?, de la comunión con el Señor. Nosotros vamos aprendiendo la palabra de Dios habla, ¿no es cierto?, de nuestro Salvador. Ellas dan testimonio de Él. Por lo tanto, si queremos ser como Él, queremos llegar a esa imagen, ¿no es cierto?, ser, ¿no es cierto?, semejante a Él, debemos aprender de Él, cómo actuaba, qué es lo que piensa, cómo fue cada cosa, debemos aprender de esta, ¿no es cierto?, y así ser semejante a Cristo. Nuestra alma tendrá hambre y sed de llegar a ser como aquel a quien adoramos. Cuanto más concentremos nuestros pensamientos en Cristo, más hablaremos de Él a otros y mejor le representaremos ante el mundo. Hay veces que podemos pensar, ¿y cómo le hablaré a otra persona acerca de Cristo? No sé cómo hablarle, qué ocasión, qué momento, cómo le hablaré o qué le diré. Y eso, ¿no es cierto?, el Señor también nos va a guiar la forma, el momento exacto, ¿no es cierto?, para hablar, y va a poner nosotros las palabras que se deben hablar. Entonces nosotros solamente debemos concentrar nuestro pensamiento en Cristo. Siempre tiene que estar Cristo en nuestra mirada. Ahora, la Biblia no es como muchos años de historia, ¿no es cierto?, que ha pasado, que piensan que la Biblia solamente lo tenían que leer ciertos grupos o clase específica de personas. Dice, la Biblia fue escrita solamente para el hombre, no fue escrita solamente para el hombre erudito. Al contrario, fue destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía, y nadie equivocará o perderá el camino, salvo los que sigan su juicio privado en vez de la voluntad divina tan claramente revelada. Solamente se van a perder las personas que digan, no necesito estudiar la Biblia, y no tengo por qué leerlo, no lo voy a leer. En cambio, ¿cierto?, la Biblia es para todos. Si tú deseas estudiar la Biblia, no necesitas tener un conocimiento intelectual superior o ser una persona, ¿cierto?, erudito, o ser una persona académicamente grande. La Biblia fue escrita para todos, para gente común, para todos. Entonces, la Biblia es para todos, para todas las personas. Tú deseas estudiar la palabra de Dios, la Biblia está y es para ti.
escudriñar para obtener un mejor provecho. Y en esta parte, hermanos, quiero que analicemos bien. Dice, no se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de la Sagrada Escritura. Yo no puedo aprender de la palabra de Dios si pesco, ¿no es cierto?, la Biblia en la mañana, leo un versículo rápidamente o un capítulo así, poco menos cronometrado, ¿no es cierto?, y llegar y salir, ni siquiera orar incluso. No voy a aprender, voy a leer nomás solamente. La Biblia, para poder, ¿no es cierto?, que vaya creciendo en nosotros, debemos escudriñarla, significa estudiarla, profundizarla, estudiar, ¿no es cierto?, comparar versículo por versículo, cada detalle es un estudio profundo. Aunque te leas un versículo 2, si tú lo estás escudriñando, va a ser una nutrición espiritual. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza, comprender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado no sea claro y evidente sus relaciones con el plan de salvación resulta de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos y un propósito determinado sin obtener una instrucción positiva. Tener vuestra Biblia a mano, leerla cuando tengáis oportunidad, fijar los textos en vuestra memoria, hasta aún al ir por las calles podáis leer un pasaje y meditar en él hasta que se grabe en la mente. Me acuerdo cuando hace ya harto tiempo que entré a la iglesia, me acuerdo que se hacía eso de estudiar, ¿no es cierto?, el versículo de memoria. Podemos hacerlo, hermanos, estudiar un versículo durante el día completo, ¿no es cierto?, estar memorizándolo, y a la vez también nos ayuda también a comprender el motivo, ¿no es cierto?, de ese versículo, que es para mi vida, ¿no es cierto?, y cuando lo vamos fijando en nuestra memoria, vamos meditando en ella donde vayamos, ¿no es cierto?, ahí se produce una meditación enorme. Por lo tanto, nosotros debemos leer, debemos escudriñar las escrituras, estudiarla, profundizarla, no solamente leer por leer. No podemos obtener sabiduría sin una atención verdadera y un estudio con oración. Es decir, yo no voy a pescar a la Biblia y leerla por leerla. No es un libro cualquiera, es un libro santo. Es un libro, ¿no es cierto?, donde el Señor me quiere hablar. Y para poder comprender su mensaje, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en esta parte es esencial. Nos ayuda, nos guía, nos muestra con claridad, nos abre, ¿no es cierto?, nuestros ojos para poder comprenderlo. Entonces, el Espíritu Santo es esencial en esto. Y cuando un estudio con oración es un estudio donde produce sabiduría. Pedirle al Señor, dirígeme con tu Santo Espíritu para poder comprenderlo. Ayúdame a poder comprender el mensaje que me tienes en esta mañana, tarde, noche. Algunas porciones de la Santa Escritura son en verdad demasiado claras para que puedan entender, para que se pueda entender mal. Pero hay otras cuyo significado no es superficial y no discierne a primera vista. A veces hay partes que se complica de comprender, puede ser profecía, puede ser un mensaje, ¿no es cierto?, que en el momento no lo puedes comprender, o alguna parábola, algo que te cueste, tienes que volver a leerla, volver a leerla, volver a leerla, pedirle ayuda al Señor. Ayúdame, Señor, a poder comprenderla. Ayúdame, envíame tu Santo Espíritu, ayúdame a comprender cada parte. ¿Qué me quiere hablar por medio de este pasaje? Y el Señor todo lo va a mostrar. Dice, se debe comparar pasaje con pasaje. Debe haber un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Y tal estudio será abundantemente recompensado. Como el minero descubre vetas de precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra, así también el que con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades del mayor valor ocultas de la vista del investigador descuidado. Las palabras de inspiración meditadas en el alma serán como ríos de agua viva que manan de la fuente de vida. Comparar, escudriñar, ser cuidadoso, reflexionar en el tema. Nunca se debe estudiar la Sagrada Escritura sin oración. El estudio con la oración, ¿no es cierto? Yo le hablo a Dios por medio de la oración. El Señor me habla, por cierto, por la Sagrada Escritura, y es así como tiene una comunión, una conversación con el Señor. Yo le hablo y Él me habla, y es así, ¿no es cierto? La Escritura, el Señor me transmite, ¿no es cierto?, el mensaje para mí, y yo quiero hablarle a Él, y lo hablo, ¿no es cierto?, por medio de la oración. Esa es la primera parte, ¿no es cierto?, donde están los instrumentos de comunicación. Entonces, ¿cuáles son? El Señor nos habla por medio de la naturaleza, es una forma, un medio, ¿no es cierto?, que nos habla.
también está, ¿no es cierto?, la escritura, la sagrada escritura, la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, junto con oración, junto con oración. Y es así, ¿no es cierto?, donde tenemos esa comunión con el Señor, que es esencial. Yo no puedo decir, estoy aprendiendo del Señor si no estoy estudiando. No puede ser. Entonces, tiene que estar estos instrumentos de comunicación esencial, donde nosotros hablamos con el Señor y el Señor nos habla. Y el capítulo 9, por eso que lo cambié y ahora van a ver por qué, el tema es el gozo de servir. Le voy a invitar a que alguien de ustedes, que sea voluntario, ¿no es cierto?, pudiera buscar Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28. El que lo pueda tener, por favor, que lo pueda dar lectura. ¿El 27 y 28? Sí, versículo 27 y 28. Sí. Ya. Mateo 20, 27, 28 dice: Y el que quiera ser el primero entre vosotros deberá ser vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este tema, ¿no es cierto?, del servicio, si lo llevamos, ¿no es cierto?, al contexto de del mundo en sí, el servir a otro piensan que es algo minoritario, o algo como que para algunas personas puede hacerlo y lo importante o lo primero es, ¿no es cierto?, tener conocimiento, sabiduría, pero démonos cuenta lo que es el Señor. Es distinto a lo que enseña el mundo. El que quiera ser el primero, es en cierto, pide petición de Santiago y Juan, ¿quién quiere ser el primero en el cielo? ¿Quién quiere ser el primero ante el Señor? Tiene que ser, ¿no es cierto?, vuestro siervo, vuestro servidor. El que diga, ¿no es cierto?, te voy a ayudar, voy a acompañarte, necesita algo. Esa persona, ese servidor, es el primero, es la persona más humilde. El Señor no vino para ser servido, para que le digan, aquí vengo como Mesías, ¿no es cierto?, y atiéndanme, y ustedes tienen que reverenciarse, hacer esto, lo otro por mí. Él vino a servir, algo contrario a lo que el mundo enseña. El mundo enseña, si tú eres importante, te tienen que venir a cuidar, no dejarte abandonado, obvio, pero no, el plan de Dios diferente de lo del mundo. Entonces, el Señor, ¿no es cierto?, es servir. El gozo de nuestro Salvador se cifraba en levantar y redimir a los hombres caídos. Para lograr este fin, no consideró su vida como cosa preciosa, sino que sufrió la cruz y menospreció la ignominia. Así también los ángeles se dedican siempre a trabajar por la felicidad de otros. Esto constituye su gozo. Lo que los corazones egoístas considerarían ocupación degradante, servir a los desafortunados y en todo sentido inferiores a ellos mismos en carácter y jerarquía, es la obra de los ángeles exentos de pecado. El espíritu de amor y abnegación que manifiesta Cristo es el espíritu que llena los cielos y es la misma esencia de su gloria. Es el espíritu que poseerán los discípulos de Cristo, la obra que harán. Si tú deseas ser hijo de Dios, discípulo del Señor, deseas aprender de Él, quieres ser semejante a Él, tiene que haber en tu corazón el deseo de servir a otro, de ayudar a otro, de predicarle la palabra de Dios, de mostrar, ¿no es cierto?, lo que el Señor hizo por Él, al igual que lo hizo por ti. Entonces, nos damos cuenta que si tú deseas ser un discípulo, debes ser, ¿no es cierto?, el servidor, un servidor. No decir yo no voy a... hay personas que han dicho, sí, pero la parte misionera como que no es lo mío, no es lo mío. Lo mío es más de administración, puede ser, o otros tipos. Es que la misión está en todas partes. Si tú, si tú vas, ¿no es cierto?, a trabajar, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, cada cosa que realices también tiene que estar ese espíritu misionero, y la palabra misionero es predicar a otro, predicar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, lo que hizo por ti el Señor, y siempre estar sirviendo de distintas formas, de distintas maneras. Por lo tanto, el espíritu misionero tiene que estar en cada uno de los hijos, en cada una de las personas. No es que sea una parte y otra parte, no. La misión tiene que estar en todas las partes de nosotros. Y la misión también tiene que ver en servir en el ámbito físico, mental, espiritual, en sus distintos ámbitos.
Jesús vino para servir. La vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y devoción para sí, sino que él trabajó con esfuerzo persistente. Nos dijo, ya voy a ser generoso, voy a ayudar, ¿no es cierto? Voy a servir a otro, y me respondieron mal, ya no trabajo más. No quisieron escucharme, no trabajo más. No dijo así. Con esfuerzo persistente, fervoroso e infatigable por la salvación de la pérdida humanidad, desde el pesebre hasta el Calvario, siguió la senda de la abnegación y no procuró estar libre de tareas arduas y duros viajes, ni de trabajos y cuidados agotadores. A veces, como ser humano, nos agotamos a la primera, como dicen. Vemos que no nos resultó, nos achacamos. Decimos, no, ya no quiero continuar más, quería ayudar a una persona y encima me contestó mal, ya no quiero hacer más. No puede ser. El Señor siguió persistiendo. Le contestaron mal, lo menospreciaron, lo abandonaron en un momento, pero Él siguió. Él no lo hizo de una manera que voy a ayudar a esta persona con la condición que me reciba de manera grata y me diga cosas bonitas. No, Él lo hizo sin, ¿no es cierto?, esperar algo a cambio. Fue su comida y bebida hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. En esta no hubo amor propio ni egoísmo. No pensó, bueno, voy a ayudar con la condición de que algún día el Señor me bendiga mucho más. No puede ser. Así también, los que son participantes de la gracia de Cristo estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que los otros, por quienes Él murió, compartan el don celestial. Harán cuanto puedan para que su paso por el mundo lo mejore. Harán cuanto puedan. No los, lo que lo que pueda hacer, si es que quiere, si no, no. Harán cuanto puedan, hasta el mayor esfuerzo que puedan realizar, cuanto puedan para que por su paso del mundo lo mejore. Es decir, estar, ¿cierto?, siempre dispuestos a ayudar a servir a otros, a servir a otros. Así como el Señor hizo muchos sacrificios, bueno, principalmente entregó su vida por nosotros, pero hizo muchos sacrificios por esas personas que iban, ¿no es cierto?, a Él desesperados, angustiados por enfermedades, los ayudaba, los sanaba, los curaba. Veía que no solamente estaba su parte de salud dañada, sino que también estaba la parte espiritual, y andaba mucho más, pero también atendía todas las áreas de la vida de esa persona. No es que iba a predicar el evangelio, bueno, y si está enfermo, bueno, seguirá así, no. Tiene que estar haciendo todas esas partes, ayudar a la persona de manera física, está pasando necesidades, pedir ayuda. Incluso si tú no en ese momento no puedes ayudar en ese momento, gestiona, pregunta, ayuda, asesórate con otras personas, nunca dejes a la persona abandonada, botada. Somos inducidos a simpatizar con Cristo mediante la comunión con sus padecimientos. Cada acto de sacrificio personal en favor de los demás robustece o fortalece el espíritu de beneficencia en el corazón del dador y lo une más estrechamente con el Redentor del mundo, quien por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Y solo mientras cumplimos así el designio que Dios tenía al crearnos, puede la vida ser una bendición para nosotros. El Señor no utilizó su divinidad para atender las necesidades de su vida. No utilizó su divinidad. La dejó a un lado. Tomó la condición humana de nosotros, la condición pecaminosa. Y así persistió y siguió en un ejemplo para nosotros. El servicio produce paz y felicidad. No es que estoy obligado a decir tengo paz, es que produce paz. El trabajo desinteresado por otros da el carácter profundidad, firmeza y una amabilidad como la de Cristo. Trae paz y felicidad al que posea tal carácter. Las aspiraciones se elevan. No hay lugar para la pereza o, bueno, perezosidad, ¿no es cierto?, ni el egoísmo. Los que de esta manera ejercitan las gracias cristianas crecerán y serán fuertes para trabajar por Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe firme, creciente, y aumentará su poder en la oración. El Espíritu de Dios, que mueve el espíritu de ellos, pone en juego las sagradas armonías del alma en respuesta al toque divino. Los que así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien ajeno, están obrando ciertamente su propia salvación. Debemos tener, ¿cierto?, una vida abnegada, no de solamente ayudarnos para nosotros,
ya yo prefiero estar primero, atendiendo todas mis necesidades y después, si es que me queda, le ayudo al resto. No puede ser así. No puede ser así. Y si no lo sentimos, buscar, ¿no es cierto?, al Señor y pedirle ayuda. Ayúdanos a poder sentir ese gozo de servir a otros. Pedirle ayuda al Señor. Porque esto, ¿no es cierto?, refleja lo que el Señor hizo en nosotros. Si decimos que el Señor hizo un cambio en mi vida, no puedo seguir siendo, si antes fui ambicioso, seguir siendo ambicioso. Si el Señor hizo un cambio en mi vida, yo no puedo seguir siendo una persona que piense primero en mí y después el resto. No puede ser así. Entonces, si pasa eso, hermano, no es que estás perdido, no, sino que pide la ayuda a Dios. Él te va a ayudar, Él te va a ayudar a cambiar eso. Muchas veces podemos caer en pensar en eso. Señor, ayúdame, porque soy ser humano y en el momento me siento débil, pero te necesito. Vuelve a levantarme y el Señor va a estar ahí para ayudarnos. El único modo de crecer en la gracia consiste en hacer desinteresadamente la obra que Cristo nos ordenó para hacer, dedicarnos en la medida de nuestra capacidad a auxiliar y beneficiar a los que necesitan la ayuda que podemos darle. La fuerza se desarrolla con el ejercicio. La actividad es la condición misma de la vida. O sea, si uno no se ejercita, ¿no es cierto? ¿Cómo va a poder decir, sí, estoy practicando esto, ¿no es cierto?, de ayudar a esa persona que está con necesidades, ¿no es cierto?, y necesita ayuda. ¿Cómo puedo hacerlo si no lo estoy practicando? Practicarlo. Los que se esfuerzan por mantener su vida cristiana aceptando pasivamente las bendiciones comunicadas por los medios de gracia, sin hacer nada por Cristo, procuran simplemente vivir comiendo sin trabajar. O sea, estoy recibiendo alimento espiritual, pero me quedo en la casa. Me encierro. Recibí ese mensaje, me transformó, pero me encierro. No puede ser. Ahí el Señor va a colocar motivos, momentos en los cuales podemos ayudar a esa persona y compartir lo que el Señor hizo con nosotros. Acciones para honrar al Creador. Esa es otra parte que venía en el capítulo. Si es verdadero discípulo de Cristo, pondrá en práctica su religión en todo lo que haga y revelará a los hombres el espíritu de Cristo. El obrero manual puede ser un diligente y fiel representante de aquel que se ocupó los trabajos humildes de la vida entre las colinas de Galilea. Todo aquel que lleva el nombre de Cristo debe obrar de tal modo que otros, viendo sus buenas obras, sean inducidos a glorificar a su Creador y Redentor. Lo invito también a buscar el deseo de toda la gente, hermanos. Ahí hablan, ¿cierto? También parte, ¿no es cierto?, cómo fue la niñez de Cristo, de una vida, ¿no es cierto?, donde él estaba aprendiendo, era respetuoso con sus padres, todo lo que enseñaban, él lo ponía en práctica, en todos los ámbitos de su vida, fue un ejemplo. No solamente cuando comenzó el ministerio, siempre fue un ejemplo, porque en cada cosa que realizaba lo ponía en práctica. Su vida no era una religión por un día, por 2 días, una cierta hora, sino que su religión, ¿no es cierto?, en sí, ¿no es cierto?, lo que es Dios, lo llevaba por todos lados. Muchos se excusan de poner, y ojo, esto, hermanos, me gustaría que pusiéramos mucha atención, en el nombre del Señor es un mensaje hermoso. Miren, escuchen, muchos se excusan de poner sus dones al servicio de Cristo porque otros poseen mejores dotes y ventajas. Ha prevalecido la opinión de que solo los que están especialmente dotados tienen que consagrar sus habilidades al servicio de Dios. Muchos han llegado a la conclusión de que únicamente cierta clase favorecida recibe talentos y que esto excluye a los demás que, por supuesto, no son llamados a participar de las tareas ni de los galardones. No creas que otras personas son mejor o más dotados, más, no sé, más erudito espiritualmente, esta persona conoce mucho, se ve muy consagrado, él nomás puede, ¿cierto?, hacer estos dones de servicio, de la... No es así. No te excuses con eso. No te excuses con que los demás son privilegiados. No hay ningún privilegiado. No hay ninguno. No hay ninguno. Para Dios, Dios ve los corazones. Si el Señor ve un corazón sincero en ti y que tú a veces dices, no sé cómo hablarle a otra persona, no tengo el don del habla, me cuesta expresarme con otro, me cuesta ayudar a otra persona, soy miedoso, no sé cómo realizarlo.
pero si lo pone en tu corazón, el Señor, dile al Señor, heme aquí, envíame a mí y ayúdame, fortaléceme espiritualmente, capacítame y voy. El Señor te llama a ti, me llama a mí, me llama a todos. No te excusa de que otros saben mejor que tú. No, 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 no. Todos estamos llamados a hacer el servicio del Señor en todos nuestros dones. Y acuérdense, los dones también van creciendo. Si el Señor nos da 1, 2 dones, se multiplican y se vuelven a multiplicar, se triplican y se van creciendo. Cuando tú esos dones los pones en práctica, vas aprendiendo nuevos y lo vas poniendo todo en práctica, todo en práctica. Con espíritu de amor podemos ejecutar los deberes más humildes de la vida, como para el Señor. Si tenemos el amor de Dios en el corazón, se manifestará en vuestras vidas. El suave perfume de Cristo nos rodeará y nuestra influencia elevará y beneficiará a otros. No esperar, también dice en cierto trabajo, no debéis esperar mejores oportunidades o capacidades extraordinarias. No esperes a que algún día voy a capacitarme y algún día podré ayudar, ¿no es cierto?, a esa persona. Algún día voy a poder hacer la obra cuando ya me sienta en una madurez espiritual grande, o algún día cuando ya crezca, o cuando ya tenga un trabajo. No, la oportunidad es ahora, ya. Ahora ya, no esperes para mañana. Más aún, ustedes ven cada cosa de repente, en un minuto a otro nos pillan los acontecimientos de sorpresa. Sabemos que Cristo viene y está avanzando cada vez más el tiempo. Más aún, hoy en día si hay oportunidad, aprovecha de entregar el mensaje del Señor. Pero como te digo, fortalece espiritualmente y pide la ayuda a Dios. Pero no digas que eres incapaz, sino tú puedes hacerlo. Eso, mis hermanos, ese es el tema de esta tarde, los 2 capítulos, pero principalmente, hermanos, estos son temas fundamentales. Cómo comunicarnos con el Señor, fundamental, y podemos hacer el servicio. Nadie está excluido y no eres menor. Todos pueden hacerlo. Solamente acepta el llamado de Dios. Señor, heme aquí, envíame. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo llegar, no sé cómo decirlo, pero solamente eres tú el que me va a capacitar. Eso, mis hermanos, le doy el pase a Diego para la sección de Sí, Pablo, preguntas. muchas gracias ¿No? por el ¿Sí? tema, estuvo muy interesante, muy lindo. Y bueno, como ya